Si quieres jubilarte antes de los 65, necesitas hacer 3 cosas distintas a las que hace la mayoría de la gente. En primer lugar, tienes que calcular bien cuánto dinero necesitas para jubilarte. En segundo lugar, debes entender las variables que pueden acercar la fecha de tu jubilación, porque es posible retirarse antes de los 65 con energía, feliz y joven. Y en tercer lugar, necesitas un plan claro para ejecutar y adelantar tu jubilación con el objetivo de retirarte joven y feliz. Y es que la mayoría de nosotros, cuando acabamos el instituto o la universidad, nos lanzamos al mercado laboral sin ningún plan y con muchísima ilusión por ganar nuestros primeros euros o dólares y sentirnos independientes por primera vez. Tenemos ganas de gastar, tenemos ganas de vivir y tenemos ganas de trabajar. No obstante, estoy seguro que si ya llevas unos años trabajando, se te ha pasado esa ilusión inicial y te empiezas a plantear: ¿voy a tener que estar los siguientes 40 años de mi vida trabajando hasta poder vivir de la hipotética pensión del Estado a los 65 o a los 70 años como quieren la mayoría de los gobiernos? Pues la respuesta es que no. Y en este vídeo vamos a ver un plan de 3 fases para lograr anticipar la edad de jubilación. La primera parte de este plan, como te decía, es entender cuál es la cifra de dinero a la que tienes que llegar para poder jubilarte. Y tienes que entender que es posible anticipar esta fecha y mucho. Personalmente me he marcado como fecha de jubilación total los 40 años. No quiere decir que a lo mejor no vaya a seguir subiendo vídeos a YouTube porque me apasiona. Quiere decir que en esa fecha ya no tendré que trabajar para poder pagar mis facturas y mantener mi estilo de vida si yo no quiero. Para calcular esta cifra necesitas seguir una regla. Esta regla se conoce como la regla de 300 y consiste en coger tus gastos mensuales y multiplicarlos por 300. Esta será la cantidad de dinero que necesitas para poder vivir de tus inversiones y de tu patrimonio y no tener que trabajar. La lógica detrás de esto es que si, por ejemplo, tienes 1.500 euros de gastos mensuales cada mes, tienes que multiplicarlo por 300, que te da 450.000 euros, y esta es la cifra que necesitas para vivir de tus inversiones. Si, por ejemplo, gastas 3.000 euros al mes, pues la cifra que necesitarás alcanzar será de 900.000 euros. Ahora bien, no te me vayas del vídeo todavía desanimado por la cifra tan alta de dinero que tenemos que alcanzar. Te voy a enseñar cómo llegar a esa cifra infinitamente más rápido que simplemente ahorrando. Lo vas a ver con apenas unas centenares de euros ahorrados cada mes. Podrás llegar a esta cifra en apenas 15, 20 o 25 años como mucho. Esto de multiplicar nuestros gastos por 300 tiene una lógica, y es que existe en finanzas lo que se conoce como la regla del 4%, que quiere decir que si nosotros invertimos nuestro dinero en inversiones estables y consolidadas a lo largo del tiempo, como las que vamos a ver a continuación, nuestro dinero va a crecer al 7 u 8% incluso después de la inflación. Si nosotros retiramos un 4% cada año, no estaremos mermando nuestro patrimonio porque la cantidad que retiramos es menos de lo que se revaloriza el dinero que dejamos invertido y por tanto podemos vivir de este 4% mientras nuestro patrimonio sigue creciendo y creciendo y podemos vivir de por vida de nuestro patrimonio. Es totalmente cierto que esta regla tiene sus riesgos porque nuestros costes de vida pueden aumentar inesperadamente. Por eso yo siempre aconsejo calcular nuestros gastos mensuales con un extra para partidas que no tenemos en cuenta. Evidentemente no podemos coger esta regla y simplemente dejarnos guiar por ella a pies juntillas. Hay que ser extra precavidos y tener siempre algo de colchón aparte de lo que indica esta regla. No obstante, nos sirve muy bien para calcular a grosso modo lo que necesitamos para jubilarnos. La segunda parte de este plan es entender cómo funcionan las 5 variables que afectan tu salud financiera para jubilarte antes de los 65 años. Vamos a ver cómo, haciendo modificaciones a estas 5 variables, podemos poner el tiempo a jugar a nuestro favor y llegar pronto a la jubilación para disfrutar de nuestra vejez mientras aún tenemos energía. La primera variable son nuestros gastos, lo acabamos de ver. Con ellos podemos calcular cuánto dinero gastamos y cuánto necesitamos para la jubilación. La segunda variable son nuestros ingresos. La tercera, nuestro plan de inversión. La cuarta, la deuda. Y la quinta, los impuestos. Vamos a ver cómo ponerlas a nuestro favor cada una de ellas para adelantar nuestra jubilación. Respecto a los gastos, la mejor manera de entender cuáles son los gastos que tenemos, que hay muchísima gente que ni siquiera sabe cuánto gasta al final del año,
es invertir un día, que ya sé que no es muy divertido, en contabilizar los gastos que hemos tenido en los últimos 12 meses y prorratearlos. Tener en cuenta los seguros que pagamos, la hipoteca, los gastos de ocio, los gastos en ropa, absolutamente todo. Dividirlo entre 12 y así tendremos los gastos mensuales. Si lo multiplicamos por 300, ya sabemos cuál es la cantidad a la que tenemos que llegar. Hay mucha gente que se enfoca solamente en recortar, recortar y recortar. Y en mi opinión, esto es un error. ¿Por qué? Punto número 1, porque no se trata de jubilarnos y no disfrutar el del camino. Y punto número 2, porque siempre hay un límite a lo que podremos recortar. Tendremos que tener una vivienda digna, tendremos que pagar una buena educación a nuestros hijos y tendremos que comer comida de calidad para estar sanos y fuertes. Y en cambio, nunca hay un límite a lo que podemos generar. Por tanto, recomiendo hacer auditoría de los gastos, pero no volverse loco y quedarnos contaminados por ser demasiado tacaños. La segunda y la tercera variable son las más importantes en mi opinión. Si combinamos aumentar nuestros ingresos con poner en marcha un plan de inversión que multiplique nuestro dinero a largo plazo y de manera estable, vamos a llegar muchísimo más pronto a la jubilación que si no lo hacemos. Quiero que veas esto conmigo. Si tú, por ejemplo, generas 2.000 euros al mes y vives con 1.400 euros de gastos, quiere decir que puedes ahorrar e invertir 600 euros al mes. Echa un vistazo aquí. Si inviertes estos 600 euros al mes, como te voy a enseñar a continuación, a un 8% de rentabilidad post-inflación, que es algo factible, ves que acumularás 432.000 euros. Si ves antes los gastos que habíamos dicho que teníamos, que eran 1.400 por 300, vemos que solo necesitaríamos 420.000 euros para jubilarnos. Es decir, podríamos conseguir esta jubilación anticipada en apenas 22 años. Si empiezas desde los 30, quiere decir que te jubilarías a los 52, mucho antes de los 65 o 70 años que se piden en muchos estados. Pero es que si te curras tu carrera profesional y consigues un aumento de un 30% cuando vas progresando profesionalmente, que es algo absolutamente factible, y pasas de invertir 600 a invertir 1.200, vas a llegar a esa cifra en apenas 15 años. Esta es la potencia de subir ingresos y de invertir cada vez más. Ya te estarías jubilando a los 45 años en vez de a los 52. Quizá ahora me dices, pero Javi, evidentemente si me suben el sueldo, también voy a subir mis costes. Pues sí, evidentemente cuando tenemos más dinero disponible para invertir, también tenemos más dinero disponible para gastar. Pero lo que se trata es de buscar ese equilibrio entre ganamos más dinero, también invertimos un poco más y lo hacemos para pensar cuándo queremos jubilarnos y tenemos esto en mente. Sobre cómo conseguir este 8% de rentabilidad anual compuesta, la respuesta es muy sencilla. Habrá gente que te intentará vender ideas de trading o ideas de criptomonedas, pero la realidad es que la inversión más segura y que ha demostrado funcionar en los últimos 150 años y dar este tipo de rentabilidad es la inversión en acciones, más concretamente a través de fondos indexados, que permiten a cualquier persona con o sin experiencia y con y sin conocimiento coger e invertir en un ranking de empresas, que los más populares son, por ejemplo, el SP500 o el MSCI World, e invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos o en las 3.000 empresas más grandes de todo el mundo desarrollado. Y esta filosofía de inversión, que lo que hace es simplemente rebalancear este ranking en función de cuáles son las empresas más grandes del momento, ha demostrado ofrecer este 8% de rentabilidad después de la inflación. En este vídeo no te voy a contar todos los detalles, pero tienes este curso gratuito de 1 hora aquí para pasar de 0 a 100 a ser un experto en fondos indexados. Es importante entender que no todo nuestro dinero puede estar en fondos indexados, porque la parte negativa de esta rentabilidad que nos dan es que tienen bastante volatilidad. La media de rentabilidad del 8% no es un dinero que nos vayan a depositar en nuestra cuenta bancaria cada año, es una media. Hay años que el índice crece a un 15%, otros a un 20% y otros a un 40%, pero también hay años en los que pierde valor y puede tu dinero verse mermado en un 15, 20 o 30% ese año. Por tanto, siempre hay que tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus costes de vida para no tener que recurrir a la deuda si necesitas dinero a corto plazo. Lo ideal en un momento con la inflación disparada como es el actual es tener tu dinero ahorrado y tu fondo de emergencia en una cuenta remunerada. Estas cuentas remuneradas te ofrecen un interés anual
por tener simplemente tu dinero depositado, pero además te permiten disponer de él en el momento que quieras. Con ello nos aseguramos que nuestro fondo de emergencia no se ve mermado por la inflación, sino que va creciendo al mismo ritmo que la inflación. Algunos bancos ofrecen depósitos, pero estos depósitos te exigen bloquear tu dinero durante un periodo largo de tiempo, y los intereses tampoco son tan atractivos teniendo en cuenta que excepto el fondo de emergencia, todo el resto de tu dinero debe de estar invertido. Y es que fíjate la importancia de ello. Volvemos al primer ejemplo del dinero que conseguimos invirtiendo. Si solamente ahorramos, al cabo de estos 25 años acumulamos 158.000 euros. No obstante, si lo invertimos, esos 158.000 euros pasan a ser 432.000 euros gracias al interés compuesto. Es decir, la diferencia entre ahorrar o invertir es multiplicar tu dinero por 3. La siguiente variable que puede adelantarnos y muchísimo en el camino por la libertad financiera y la jubilación es la deuda. Lamentablemente, muchísima gente cree que la única manera de utilizar la deuda es financiar las vacaciones, financiar la compra del coche o de la reforma de la casa. Pero esta deuda es mala, suele tener intereses altísimos y lo que hace es poner un palo en la rueda en tu carrera por la libertad financiera, porque nos pasamos los meses financiando algo que no nos podíamos permitir, pagando unos intereses altísimos y se genera un efecto de interés compuesto pero negativo. No obstante, hay dos maneras donde puedes utilizar la deuda a tu favor y pasa de ser deuda negativa o mala a deuda buena. La primera de ellas es la más popular y estoy seguro que la has escuchado alguna vez. Es a través de una hipoteca. Una hipoteca sirve para coger un préstamo que te permite comprar una vivienda. Si esa vivienda la destinas al alquiler, puedes dar un 20% del valor de esa vivienda, hipotecar el 80% restante, alquilar esa vivienda y que el alquiler de esta vivienda pague tu hipoteca y deje incluso algún beneficio. De esta manera, en 20, 25 o 30 años, tienes un piso pagado gracias al dinero de un inquilino. Pero hay una manera que me gusta más a mí aún de utilizar la deuda y que cuadra más con mi estrategia de inversión en fondos indexados. Esta segunda manera es a través de la pignoración de tus fondos indexados. Déjame que te explique qué significa este palabrejo. Cuando tú, por ejemplo, acumulas 100 o 200.000 euros en participaciones de fondos indexados, los bancos te pueden prestar dinero y la garantía de ese préstamo es simplemente las participaciones de tus fondos indexados. Te van a prestar sin ningún problema entre el 50 y el 60% del valor de mercado de las participaciones de tus fondos indexados. De esta manera, si por ejemplo cuando hayas acumulado 200 o 300.000 euros en fondos indexados, ignoras y te prestan el 50% de su valor, puedes obtener 150.000 euros cuya garantía son los fondos indexados, comprar una vivienda sin deuda, porque la deuda va sobre los fondos indexados, y utilizar el alquiler de esa vivienda para repagar la deuda. De esta manera, en 15, 20 o 25 años, pagas la deuda con el alquiler que te genera esa vivienda y al cabo de esos 25 años lo que obtienes es la vivienda libre de deuda, pero además las participaciones de tus fondos indexados habrán ido multiplicando su valor por el tiempo y por tanto tu patrimonio estará multiplicándose a mayor ritmo. Fíjate lo potente que es esto, que tú tienes tus fondos indexados pignorados, pero siguen trabajando para ti y de media cada década multiplicarán su valor más o menos por 2 o 2,5. De esta manera la deuda va a bajar en relación a tu patrimonio a pasos agigantados, porque por un lado el valor de tus participaciones de fondos indexados crece a un ritmo multiplicándose por 2 o por 2,5 cada década, pero además la deuda que cada vez debes es menor por el repago a través del alquiler. Por tanto, en 10 o 15 años tu patrimonio se multiplica por 2 o por 3 y la deuda se vuelve prácticamente irrelevante en porcentaje respecto a tu patrimonio. Es una estrategia avanzada y que te recomiendo que la consultes con un asesor financiero antes de aplicarla, pero te puede permitir empezar a tener rentas de alquileres y multiplicar tu patrimonio a un ritmo rápido. La quinta variable, por último, y que marca muchísimo la velocidad a la que vas a alcanzar la libertad financiera, son los impuestos. Cada país tiene unos impuestos distintos. En España, por ejemplo, si vendes participaciones de fondos indexados o tus inversiones, pagas entre un 20 y un 25% de las plusvalías. Esto quiere decir que si, por ejemplo, has obtenido beneficios de 10.000 euros, cuando los vendas pagarás más o menos entre 2.000 y 2.500 euros de tus beneficios de las inversiones. Pero también hay impuestos al trabajo, impuestos al consumo, impuestos a todo tipo de actividades. Los impuestos son porque los estados cada vez están más endeudados y necesitan pagar ese déficit con tu dinero vía impuestos. Tú, como ciudadano libre, puedes moverte entre estados yendo al que más te interese estar en función de lo que te ofrece y de lo que te pide en forma de impuestos. Hay estados
que no te piden nada de dinero por la venta de tus acciones o de tus participaciones. Y por tanto, no es mala opción cuando uno piensa en jubilarse pensar en hacerlo en otro estado. Te puedes ir a residir fiscalmente a otros estados, liquidar tus activos financieros e incluso en el futuro regresar a tu país de inicio y vivir del dinero que ya has liquidado y que no tiene que pagar impuestos. Además de esto, es importante siempre intentar ver cómo rebajar la carga fiscal. Dentro de la legalidad siempre hay estrategias para pagar menos impuestos. Especialmente si eres un negocio o un autónomo, puedes ver qué tipo de gastos te puedes desgravar y qué tipo de inversiones puedes meter como coste para pagar los mínimos impuestos posibles dentro de la legalidad. Al final, si pagas un 30% menos de impuestos, es dinero disponible que tienes para invertir y llegar antes a tu objetivo. La tercera parte del plan, por último, es crear un sistema que nos permita todos los años avanzar a nuestra meta, sin desfallecer, porque al final son muchos años, habrá altibajos y es importante tener un sistema que tenga nuestra espalda y nos ayude a lograr nuestros objetivos. Por ello, personalmente, lo que yo hago es cuando acaban los años, sigo una auditoría de 5 partes. La primera de estas partes es revisar mis ingresos y gastos anuales. Cuando acaba el año, en diciembre, echo balance, veo dónde se ha ido mi dinero, dónde han ido mis ingresos y pienso a ver cómo puedo aumentar esos ingresos y reducir los costes que no me aportan calidad de vida para intentar mejorar año tras año. Al final, si no controlamos el dinero y nuestros gastos, ellos nos controlan a nosotros, por lo que es importante a final de año destinar un día o dos para hacer esta auditoría. La segunda fase de nuestra auditoría es revisar nuestras inversiones. No te recomiendo que estés día a día viendo el valor de tus inversiones. Lo que te recomiendo es que automatices mensualmente las inversiones y simplemente a final de año veas que se ha hecho todo bien, que estás pues en el rango en el que esperabas y que no hay comisiones ocultas ni problemas que no tenías pensado. Y hacerlo simplemente una vez al año, porque no hay razón para estar encima de tus inversiones, una vez que las tienes decididas y automatizadas. La tercera parte de la autoauditoría es echar un vistazo y hacer una introspección a nuestra carrera profesional y nuestros negocios. Ver qué está yendo bien, qué disfrutamos más, qué disfrutamos menos, con qué clientes nos gusta trabajar, cómo podemos lograr un ascenso. Incluso aunque seas funcionario, hay maneras de subir para arriba y aumentar tus ingresos. Y si esto lo haces año a año y en lugar de conseguir el aumento de sueldo del 3% que suelen pagar en todas las empresas, consigues año a año pues un 10% porque vas cumpliendo objetivos o incluso más, estás infinitamente más cerca, no solo de lograr la jubilación anticipada, sino de disfrutar muchísimo más del camino, que también es de lo que se trata. En cuarto lugar, yo pienso que el tema de las finanzas personales es un tema vivo, abierto, que no hay que agobiarse ni asfixiarse porque algo se salga de nuestro plan. Por tanto, a final de año debemos ver cómo hemos evolucionado como persona, como familia y actualizar nuestros números. Igual que los ingresos pueden subir, los gastos también pueden subir y es normal y natural. Hay que ser flexibles con nuestro plan y actualizarlo a las circunstancias actuales. Y por último, en quinto lugar, no hay que olvidarse de disfrutar del camino. Hay demasiado movimiento FIRE, que es el de Financial Independent Retirement Early, que se enfoca en maximizar al máximo el dinero que invierte y en minimizar el dinero que gasta, pensando en que cuando tengan 45 años y estén jubilados van a ser felices. Y todos los estudios y libros lo que demuestran es que si no has sido feliz en el proceso, tampoco lo vas a ser cuando te jubiles. Por tanto, intenta disfrutar al máximo del camino, porque no se trata de perseguir la meta de jubilarse para ser felices y morirnos al poco tiempo después sin haber disfrutado del camino. No sabemos cuánto tiempo estamos aquí, estamos de paso y por tanto lo más inteligente es maximizar nuestros ingresos, maximizar el dinero que invertimos y disfrutar nuestra carrera profesional, pero evidentemente en ese equilibrio entre lo hago lo mejor posible, ahorro lo máximo posible, pero también disfruto lo máximo posible. Y para ello, generalmente el mejor consejo suele ser enfocarse en una carrera profesional que te llene. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, especialmente sobre la pignoración de activos, y dime si te gustaría que hiciese un vídeo entero dedicado a esta estrategia de inversión. Suscríbete y activa las notificaciones, que el domingo sale un vídeo súper potente. Hasta pronto, gracias por tu apoyo.